Hola, ¿cómo están? Las progresiones geométricas muchas veces ocasionan dificultad en su comprensión. Hay una progresión geométrica que se utiliza muchísimo, todos los días, por parte de cientos de miles, de millones de personas en el planeta Tierra. Y es la que se refiere a la tasa de interés efectiva o la tasa de capitalización o interés capitalizable o acumulativo. Y esta consiste simplemente en una progresión geométrica. Muchas veces se nos olvida que la matemática simple, elemental, es fundamental para poder entender cuestiones aparentemente más complejas, más difíciles, más complicadas, pero que son del día a día, de la cotidianidad del ser humano, de las actividades económicas, por ejemplo. Existe una forma muy agradable, didáctica, para entender el problema. Y es la leyenda del ajedrez. El ajedrez, todos sabemos, es un juego que se inventó hace muchos años y que no se entiende, no se sabe con certeza dónde aparece. Algunos plantean que en la antigua Persia, en el antiguo Egipto, en la antigua China o en la India. Vamos a suponer que hubiera sido, de acuerdo con la leyenda india, en ese país, hace 2500 años aproximadamente. Dice la leyenda que el rey, un hombre muy poderoso, con grandes extensiones de tierra, miles de hombres en su ejército, con un harén de cientos de concubinas y esposas, con mucha tierra, mucha riqueza, mucho oro. Estaba aburrido, necesitaba algo que lo animara para vivir. Tenía tanto que no le daba eso, todo lo que tenía sabor a su vida. No vivía contento, no vivía feliz. De tal manera que convocó a sus súbditos a que trajeran algo que lo animara, que lo alegrara, y los iba a recompensar muy generosamente. Pero nada le gustaba. Le traían música, le traían juegos, le traían bailes, le traían inventos. Hasta que finalmente llegó un aldeano, humilde aldeano, llamado Zeta. Este había inventado el ajedrez, se lo enseñó a la majestad, estuvo varios días alojado en el palacio, con todos los lujos del caso. Y el rey le tomó el gusto al ajedrez, a ese juego ciencia que todos sabemos tiene posibilidades infinitas para el juego. Y cuando ya lo dominó, decidió honrar a su súbdito y le dijo: Zeta, estoy muy contento, estoy feliz, pídeme lo que tú quieras, te quiero recompensar con lo que tú desees, recuerda que yo tengo todo. Zeta le respondió: Vuestra Majestad, lo único que yo quería era eso, que tú fueras feliz, que lograras retomar el gusto por la vida, que vieras que lo simple es fundamental. Lo sencillo siempre es lo más profundo en este mundo. No necesito nada más, con eso es suficiente. Estoy bien servido, bien recompensado. Pero el rey insistió. Dijo: por favor, pídeme algo, lo que tú quieras. Pídeme ejércitos. ¿Quieres ejércitos?
pídeme oro. ¿Quieres riqueza? Pídeme tierras. Pídeme mujeres. Pídeme obras de arte. ¿Qué quieres? Pídeme lo que tú quieras. Z insistió: no, majestad, no quiero nada. El rey, que estaba acostumbrado caprichosamente a lograr y hacer lo que él siempre quería, montó en cólera, olvidó lo hermoso que era el juego, cómo se había sentido, la humildad, la generosidad de Z, y le dijo: si tú no me pides algo, te corto la cabeza, pídeme algo. Z, al verse ante esa situación, le dijo: muy bien, majestad, te voy a pedir lo siguiente. Tú sabes que el tablero de ajedrez tiene 8 casillas verticales por 8 horizontales, es decir, un total de 64 casillas. Te ruego el favor, si tú insistes en que te pida algo, que por la primera casilla me des un grano de trigo, por la segunda el doble que por la primera, por la tercera el doble que por la segunda, es decir, 4 granos de trigo, por la cuarta el doble que la tercera, y así consecutivamente hasta llegar a las 64 casillas. Eso es lo que quiero. El rey se molestó, dijo: tú eres un ignorante, no mereces mi generosidad, quedas desterrado de esta tierra, te entregaré lo que quieres, sal inmediatamente de mi palacio y no vuelvas a acercarte nunca más, ignorante aldeano. Lo hizo sacar por sus guardias, llamó a uno de sus ministros y le ordenó: dale de inmediato a ese ignorante aldeano lo que ha pedido. El trigo que pidió, la cantidad de trigo que pidió. Como lo pidió para esas 64 casillas del tablero de ajedrez. Bueno, eso pasó a las 9, 10 de la mañana. Por la tarde, su majestad se encontró con el ministro en un pasillo y le preguntó: ¿qué pasó con el aldeano? ¿Ya le entregaste el trigo que pidió? El ministro, preocupado, le dijo: en eso estamos, su majestad. Al otro día, por la tarde, volvió a suceder, se encontró con el ministro. Dijo, entre otras cosas: ¿qué pasó con el ignorante aldeano? ¿Ya le entregaron el trigo que pidió? En eso estamos, su majestad, con mucha preocupación el ministro. El rey pensó: ¡qué ineptitud! ¿Será que hay muchos asuntos de estado que resolver que no le han podido entregar el trigo que pidió ese ignorante aldeano? Una semana después, su majestad mandó a llamar, ya molesto, al ministro de Hacienda y le preguntó: ¿ya le entregaron al aldeano lo que pidió finalmente? ¿O es que tendré que hacerlo yo personalmente? Entonces el ministro no tuvo otra opción que decirle: majestad, lamento informarte que no es posible entregarle esa cantidad de trigo. No es posible. El rey dijo: ¿cómo que no? Todas las tierras, hasta cuando se acaba el horizonte, son mías. Tengo miles de silos llenos, repletos de trigo. Si es necesario, podemos vender palacios, podemos vender oro y comprar más trigo. Pero en principio el mundo es mío. Todo el trigo que yo tengo, ¿cómo no va a alcanzar para entregárselo? Y el ministro le dijo finalmente: majestad, el problema es que el aldeano simplemente pide un imposible. Esa es una progresión geométrica que te la voy a explicar. Y es la siguiente. El resultado: tú elevas, majestad, una razón que es 2 con base en el primer valor y lo elevas a la cantidad de repeticiones que se requieren. Por tanto, la ecuación es A
por R elevado a la n menos 1, donde A es el valor de la primera casilla, 1. La razón es el doble, es decir, 2 elevado a la 64, que es la cantidad de veces que tenemos que duplicar el valor inmediatamente anterior, menos 1. Y eso nos da en la calculadora este valor. 1, todos estos números elevado a la 19. Cuando yo escribo el número completo, obtengo el que está aquí. Vean ustedes, que corresponde a 18 trillones y una cantidad de números más a la derecha. Bien, eventualmente uno podría decir, bueno, ¿y eso cuánto es? ¿Es mucho? ¿Poco? ¿Relativamente cuánto? ¿Cómo hago yo para tener un concepto de ese número en términos reales? Veamos. Un profesor, hace muchos años, en los años 20, en lo que hoy es Rusia, se puso en la tarea, bastante dispendiosa, de contar los granos de trigo. Los granos de trigo son pequeños. Y para poder contar el volumen, determinar el volumen de esa cantidad, determinó primero cuántos granos de trigo podrían caber en promedio en 1 metro cúbico, que es una caja, 1 metro por 1 metro por 1 metro. Esa caja llena de granos de trigo, calculó él, contenía algo así como 25 millones de granos. 25 millones. Cuando extendió las cajas de metro cúbico hacia lo ancho, para determinar la primera dimensión de un edificio o de un silo repleto de trigo donde cupiera esa cantidad, calculó que de ancho ese edificio debería tener 10 metros, es decir, 10 cajas a lo ancho, y de alto 4 metros, por tanto sería 10 por 4, 40 metros cuadrados. Recordemos que de profundidad tendríamos 1 metro, y al hacer el cálculo, que es sencillo de realizar, determinó que esa profundidad del edificio debería ser la distancia que hay entre la Tierra y el Sol, es decir, 150 millones de kilómetros, los que recorre la luz a una velocidad estándar de 300.000 kilómetros por segundo en 8 minutos con 20 segundos. Obviamente esa cantidad de trigo no es posible producirla en la Tierra e incluso en todo el sistema solar si en sus planetas se pudiera producir esta semilla. Por tanto, esto nos explica por un lado cómo se calcula una progresión geométrica. Yo tomo 2, lo elevo a la 64 y le resto un 1 cuando la base o el valor inicial es 1, y me dará, como vimos, 18,4 trillones de granos de trigo, que ocupan mucho más que la superficie de todos los planetas sumados del sistema solar, por un lado. Y en segundo lugar, por el otro lado, entenderemos con este ejemplo que el conocimiento supera en muchas veces lo que la percepción no alcanza a comprender, que la ciencia es fundamental y el conocimiento, y que la ignorancia siempre está detrás del conocimiento, que somos limitados y tenemos que respetar a quienes más conocen y nunca demeritar a las otras personas. Nunca sabemos quién está delante de nosotros, y siempre hay que suponer que nuestro conocimiento es limitado y que muchas más personas conocen mucho más de lo que uno mismo conoce. Es una anécdota bonita que nos enseña varias cosas. Matemáticas
y ética. Muchas gracias, espero que les haya agradado.